La función de probabilidad. En cada evento de un experimento aleatorio tenemos asociado un número correspondiente a la probabilidad de que ese evento ocurra, ¿ya? Es decir, tenemos una función que asocia al evento su probabilidad. Entonces, como en nuestra variable aleatoria teníamos definido la cantidad de veces que ese evento ocurría, ¿sí? Ahora estamos definiendo una función de probabilidad que asocia a esa cantidad de veces que ocurre, es decir, a nuestros casos favorables, ¿sí? La probabilidad que tengo de que ocurra ese caso favorable, ¿ya? Esta función se llama función de probabilidad. Comienza en el recorrido de la variable aleatoria. La variable aleatoria va de aquí, del espacio muestral a los reales. Y la función de probabilidad asocia esos elementos que fueron asociados aquí a su probabilidad. Veamos un ejemplo. Ya, aquí tenemos entonces nuestra definición de variable aleatoria. Es nuestra variable x. Cuando lanzamos 3 monedas y pensamos que vamos a contar el número de caras que se obtienen, en la variable aleatoria teníamos 0, 1, 2 o 3 resultados para esto, ¿sí? Caras obtenidas, podemos tener 0 caras, o 1 cara, o 2 caras, o 3 caras, ¿ya? Aquí nuestra variable vale 0, nuestra variable vale 1, vale 2 o vale 3. La función de probabilidad nos dice, calculo la función en 0, es decir, la probabilidad cuando mi variable vale 0 o cuando aparecen 0 caras. Y eso es 1 de 8. Cuando tengo la combinación sello, 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 tengo 0 caras. Mi probabilidad es 1/8. Cuando calculo f de 1, estoy pensando en calcular la probabilidad de que salga una cara. Y eso son 3/8. F de 2 también son 3/8, pero estoy pensando en que salga 2 caras. F de 3, 3 caras, 1/8. En un diagrama, la cosa sería algo así. Tenemos nuestra variable aleatoria, lanzar 3 monedas y calcular o contar cuántas caras obtengo. Tengo mi variable aleatoria definida del espacio muestral a los reales, ¿ya? Y como voy a contar las caras obtenidas, puedo tener 0, 1, 2 o 3 caras. Y a partir de estos, yo defino la probabilidad. Y la probabilidad, como vimos antes, aquí, fíjense, tenemos o bien es 1/8 o bien son 3/8. En cualquiera de los casos que yo me tome algún valor para mi variable aleatoria, ¿ya? Por eso, aquí aparecen solamente dos elementos en este recorrido. Por ejemplo, el 0, ¿qué significa? Significa obtener 0 caras. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 0 caras? 1/8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara? Bueno, son 3 de 8. 3/8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 caras? También son 3/8. ¿Y cuál es la probabilidad de obtener 3 caras? Es 1/8. Entonces aquí tengo mi función de probabilidad que asocia a estos resultados, ¿ya?, de mi suceso, de mi variable aleatoria, la probabilidad de que ocurra cada uno de estos valores de mi variable. Tenemos entonces f de 0, 1/8, f de 2, 3/8, f de 1, 3/8 también, y f de 3, 1/8. ¿Qué ocurre si pregunto, por ejemplo, cuánto vale f de 4? ¿Ya? Un elemento que también está aquí en los números reales, ¿ya? Pero es imposible que salgan 4 caras al lanzar 3 monedas. Bueno, la probabilidad de que aparezcan 4 caras es 0. En ese sentido, la probabilidad, la función de probabilidad siempre va a ser un número mayor o igual que 0.
Va a ser 0 cuando lo que estemos preguntando sea imposible. ¿Ya? La suma de todas las probabilidades siempre es 1. ¿Ya? Por ejemplo, f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4, etc. me da 1. ¿Ya? Y, como decíamos recién, si pregunto por la probabilidad de algo que no esté definido, entonces la probabilidad ahí es 0. Este es el diagrama de nuestro ejemplo anterior, en donde agregamos el 4. Por ejemplo, la probabilidad de obtener 4 caras al lanzar 3 monedas. 0. Ponga pause para eh, para leer estos problemas y poder resolverlos. El primero es, tengo una función de probabilidad definida como x más 1 sobre 14 y el x vale 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Decidir si es que esto es o no una función de probabilidad. ¿Qué significa eso? Verificar que cumple estas propiedades. La probabilidad siempre es mayor o igual que 0 y la suma me da 1. Segundo problema, construir una función de probabilidad para la variable obtener un número par al lanzar un dado común. Y el tercero, similar al primero, ¿qué valor debe tener k aquí para que estos tres valores representen una función de probabilidad? Aquí tenemos que fijarnos en las propiedades que deben cumplirse para una función de probabilidad.